recuerdo, el teléfono aquí en Consultorio en Salud es el 1340-4704. 1340-4704, Consultorio en Salud, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, transmitiendo en vivo desde la Unidad Mederos, con el gusto, entusiasmo de siempre. Y está con nosotros nuestro siguiente invitado, el doctor Javier Ornelas, para hablar acerca de mindfulness y depresión, o depresión y mindfulness, o cómo el mindfulness nos puede ayudar en la depresión, aquellas personas que están sufriendo este problema, que es una de las enfermedades, bueno, es la enfermedad del siglo XXI. Sí, así es. Doctor, buenos días, gracias por la invitación. Y sí, la depresión, como comentas, doctor, es de las enfermedades más frecuentes, de las enfermedades mentales es la más común actualmente. Así es. ¿Cómo podríamos definir la depresión? Sí, la depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por trastornos en el estado de ánimo que tienden a la tristeza, al desinterés, a la falta de ánimo para realizar actividades y que tiene cierto tiempo ya establecida, se habla de semanas o meses, en la cual la persona incluso llega a tener ya incapacidad para realizar sus funciones. Una cosa es la tristeza, que es una emoción natural, normal de los seres humanos, pero que cuando esta se va haciendo cada vez más repetitiva, más prolongada, y esto va impidiendo ya el disfrute de la vida, se pudiera estar pensando en que se trata de una depresión. Obviamente se siguen unos lineamientos para que ya en la consulta con el especialista, con el psicólogo, con el psiquiatra, puedan tener un cuadro clínico ya bien establecido. Ahora, causas de depresión hay múltiples, muchas causas de depresión, ¿verdad? Incluso hay personas, adultos mayores, se deprimen fácilmente, se quedan solos o ya se sienten relegados, eso se deprimen. Un adulto joven se deprime porque pues, a lo mejor se quedó sin trabajo, no consigue trabajo o tuvo un problema de su relación familiar, o jóvenes en la escuela que no les va bien, o que tuvo un problema con el noviazgo, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas causas. Así es. Y se empiezan a hacer, pero muchas veces la persona no lo identifica. Sí, o sea, así es. Es un problema serio eso. Sí, de hecho la depresión se ha visto que también tiene una base genética. Sí, se ha visto también que personas con padres que tienen esta tendencia a la depresión es más frecuente que ellos también la tengan, pero obviamente el entorno va a favorecer o incluso puede hacer que esta parte genética no se llegue nunca a mostrar, ¿no? O sea, si es un entorno agradable, un entorno estable, un entorno donde la persona se sienta contenida y demás, pues puede ser que la enfermedad no se manifieste. Pero, bueno, desgraciadamente son tantos los factores que generan precisamente el estrés, que es el punto por el que generalmente vengo yo y hemos platicado. Se ha visto que es precisamente la carga estresora, que puede ser laboral, que puede ser familiar, que puede ser económica, que puede ser otra enfermedad, o como los adultos mayores, darse cuenta de esa etapa de vida en la que están atravesando, es lo que viene a desestabilizar a nivel cerebral ciertas sustancias químicas y detona lo que es esto de la depresión. El bullying también puede causar depresión. Definitivamente, son estímulos que llegan a la cuestión de la percepción de la persona y a nivel cerebral se empiezan a presentar daños en una parte que se llama el hipocampo, donde hay algunas células que se encargan de regular ciertas vías neuronales, señales neuronales, y estas se alteran, y al alterarse empieza la persona a sentir esta tristeza crónica, esta sensación de pues no valía de la vida, etcétera. De hecho, se ha visto que la depresión va en aumento y según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 será la segunda causa de incapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. O sea, es algo que viene desgraciadamente con mucha fuerza. Ahora, muchas veces la depresión ni le identifica el paciente, ni le identifica a sus familiares. Así es. Ni el entorno, o sea, ni sus compañeros de trabajo, de escuela. Pero sí se empiezan a presentar síntomas que el paciente los presenta, pero no los identifica como tal. Por ejemplo, insomnio. Sí, sí, la irritabilidad también es otra de las situaciones. De hecho, en los pacientes pediátricos, en los niños, en los jóvenes con depresión, la primera manifestación no es la tristeza, sino es el enojo. O sea, es una constante intolerancia y una irritabilidad muy marcada ante situaciones que habitualmente toleraba e incluso hasta podía ayudar o cooperar. Después, cuando cae en este punto de la depresión, es un joven o un niño que es muy intolerante, muy agresivo. Entonces, de esa manera se manifiesta más en los niños. Y en las personas adultas, como mencionas, es a veces problemas de o no dormir, o dormir mucho, ¿sí? Inapetencia, ahora sí que desde la cuestión alimenticia, nutritiva, inapetencia también en las relaciones sexuales, ya no tiene esa tendencia a ir a las actividades que solía ir, entonces poco a poco se va instalando. También ese es otro punto, de que como suele ser una transición a veces lenta, la persona no se da cuenta cuando ya está inmersa en este trastorno. Y a veces también cuando tienen esta enfermedad empiezan a buscar algunas estrategias para evadirla. Entonces empiezan a agancharse en alimentación, en juegos, en tabaco, etcétera. Entonces eso hace que de alguna
manera se mantienen estimulados, no alcanzando a darse cuenta de esa depresión, pero obviamente con problemas secundarios bastante fuertes. El alcohol, hay personas que de pronto empiezan, es que voy a tomar alguna bebida alcohólica en la noche para poder dormir. Sí, para olvidar las penas. Para olvidar las penas. Ahora, ¿cuándo acudir con ustedes? Por ejemplo, ¿en qué momento dice, necesito ir ya? O que el familiar diga, mi hijo necesita ayuda. Claro, aquí el punto sería cuándo acudir a utilizar mindfulness como una herramienta de apoyo para la depresión. Es también considerar que el estrés es un factor que detona directamente la depresión. Uno de los principales, digamos, motivos y que últimamente se ha estado demostrando en la neurociencia es que la carga de adrenalina y de cortisol que se presentan por el estrés daña las células del sistema nervioso central, haciendo que se desestabilice la serotonina, que es una sustancia química, un neurotransmisor, y esto va a provocar que se presente la depresión. Entonces, ¿cuándo ir? Cuando la persona empiece a notar algunos cambios en su carácter, unas bajas en su rendimiento laboral o social. Entonces, la persona desde ahí puede empezar a buscar la ayuda con lo que es el curso de mindfulness, y también cuando esté notando que los pensamientos negativos se están presentando de una manera muy recurrente. Sí, pues nosotros estamos expuestos a muchas situaciones difíciles día a día, pero tratamos de resolverlas, ¿sí?, en la medida que van avanzando, o tratamos de aceptarlas. Pero cuando notamos que hay mucha rumiación y que están regresando mucho estos pensamientos, pues pueden pensar una opción en tomar el curso. Muy bien, bueno, estamos charlando con el doctor Javier Ornelas, es especialista en mindfulness, y estamos hablando sobre el mindfulness como ayuda en un paciente que padece depresión. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el doctor. Gracias por continuar con nosotros aquí en TV Uni, en su programa Consultorio en Salud. Estamos charlando con el doctor Javier Ornelas, especialista en mindfulness, y estamos platicando el día de hoy acerca de la depresión, cómo tratarlo con el mindfulness, que es una herramienta que ayuda a los pacientes que padecen de este problema, que incluso puede llegar a ser incapacitante. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento de mindfulness en un paciente que tiene depresión? Okay. Sí, incluso antes de comentar esto, me gustaría sí hacerles saber al público de que es la depresión precisamente la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Se habla de una cifra de 180 millones de personas en el mundo con depresión. O sea, es un problema bastante fuerte. Incluso el 5% de la población mundial puede llegar a tener esta enfermedad. Incluso yo he visto pacientes que no quieren salir de su casa para nada, incluso ya no quieren ir a trabajar. Exacto. De pronto dicen, ya no quiero trabajar, siendo una persona muy importante en la empresa, ya no quiero ir. Exacto. Pero es que te están hablando y necesitas decir, no, ya no quiero ir y no quiero ir. Exacto. Mindfulness aquí lo aborda desde lo siguiente. Nosotros en nuestra mente generalmente o estamos en el momento presente con atención a lo que estamos realizando, o estamos en el pasado o en el futuro. Entonces, cuando nos perdemos en estos dos tiempos, en el pasado, por ejemplo, recordando situaciones que nos hicieron sentir mal, culpables, avergonzados, frustrados, empezamos a generar estos pensamientos y empieza a causar fuerza en lo que es la carga depresiva. O también cuando nos empezamos a adelantar a situaciones que tememos, si por un lado viene esa ansiedad, viene ese miedo, pero también viene esa sensación de no poder realizarlo, lo que trae como consecuencia baja autoestima y tristeza, ¿no? Entonces, con mindfulness la práctica es llevar a las personas a que estén más atentas del momento presente, por un lado, y que cuando veamos los pensamientos y las emociones, los veamos como lo que realmente son, eventos mentales, no como realidades, que aquí es donde se pierde mucho la persona que no practica mindfulness. Cuando te estás empezando a imaginar un escenario difícil, o cuando empiezas a recordar una situación que te hizo sentir mal, te olvidas de que son solo pensamientos y te involucras tanto con ellos que los empiezas a revivir nuevamente a nivel corporal, y esto causa el daño a nivel físico. Es, por ejemplo, cuando una persona ha tenido alguna discusión con otra persona y que va a ir a una reunión y no se lo quiere encontrar porque se acuerda, no, es que me dijo esto, me dijo lo otro. Y en ese momento ya hasta que lo está imaginando, y si va alguien con él a su lado, incluso puede darse cuenta de que está de mal humor. O sea, le hablas y la persona ya está intolerante de estar pensando en alguien que, como dices, pues no quisiera encontrarse, ¿no? Entonces ya todo esto va haciendo que el cerebro, a nivel interno, obviamente provoque liberación de ciertas sustancias que dañan nuestro cerebro, y que a nivel de las glándulas suprarrenales se libere adrenalina, se libere cortisol, y la persona empiece a causar daño. Entonces, con mindfulness lo que hacemos es que la persona sí vea estos pensamientos, no se pueden evitar, pero lo que lo vea como lo que son, solo pensamientos. Y si tú te enfocas en lo que estás haciendo momento a momento, le quitas fuerza. No te olvidas de lo que vas a hacer, no te olvidas a dónde vas. Algunas personas dicen, bueno, si yo estoy atento al aquí y ahora, ¿qué va a pasar con mis proyectos? ¿Qué va a pasar con lo que yo ya sé? Eso sigue ahí, obviamente, pero sigue de una manera consciente, ¿sí? Y tú lo vas viendo como un proyecto, como una posibilidad, y no como una realidad.
Sí, claro, pues uno tiene su meta, su objetivo. Y ese está claro. Lo que pasa es que estos objetivos y metas a veces desgraciadamente se pierden por la misma mente que está constantemente parloteando y haciendo que la persona empiece a evocar situaciones emocionales que lo desbordan y le hacen perder competencia. Y qué difícil es esto, porque hay personas que realmente este tipo de pensamientos negativos, o no negativos, sino del pasado o del futuro, los agobian. Sí, a la gran mayoría. A la gran mayoría, porque el cerebro funciona de esa forma. El cerebro funciona de dos maneras. Una es el piloto automático, que es algo que traemos ya por inercia y que es una manera de estar nosotros habituándonos a nuestro entorno. Es un mecanismo de defensa y muy necesario y obviamente no se puede quitar. Pero el otro es la parte de darnos cuenta momento a momento de las experiencias que tenemos. Cuando estamos más conscientes del momento presente, el piloto automático pierde fuerza y te permite operar con mayor confianza. Pero si no lo entrenas, entonces el que se lleva el protagonismo es el piloto automático. Porque de pronto le preguntamos a los pacientes, oye, ¿qué tal duerme? No, doctor, pues es que no duermo bien. ¿Por qué qué problema tiene para dormir? Lo que pasa es que despierto y me pongo a pensar. Empiezo a piense y se me da el sueño hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Digo, ¿y en qué piensa? Oh, pues empiezo a pensar en mis hijos. Y en que uno no tiene trabajo y que el otro, y ya se le fue el sueño. Así todas las noches. Así es, así es. Entonces, con la práctica, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos en el curso de Mindfulness es llevar atención a la respiración. La atención solo la podemos tener en un lugar a la vez, es unipuntual, se dice. Va de un lugar al otro muy rápido, pero si nos enfocamos en nuestra respiración, sí, obviamente, si queremos apoyar al hijo, lo apoyaremos, pero al día siguiente, ¿no? Muchas veces en ese momento no puedes hacer nada. Sí, entonces, llevas tu atención a la respiración, ¿sí? Inhalas y exhalas con total concentración. Obviamente va a llegar el recuerdo, te das cuenta del pensamiento y te regresas a tu atención en la respiración. Cuando menos acuerdas, ya te quedaste dormido. Entonces ya al día siguiente amaneces descansado, con una mente más despierta y con mayor capacidad de ayuda. Exactamente, porque ese tipo de pensamientos los traen todo el día, no nomás en la noche, ¿verdad? Y eso cansa. Sí, definitivamente. Tiene al sistema nervioso activo, se dice, y cuando se presenta el estrés, cuando tenemos algo que percibimos como peligroso, toda nuestra atención está en eso, como un instinto de conservación. Entonces, cuando es algún depredador o algún perro, algo que está allá afuera, pues nos sirve porque escapamos, pero cuando el problema está dentro de nosotros, pues no podemos escapar, y a donde vayamos está dando vuelta y vuelta. Entonces, mindfulness es no evadir la situación, sí observarla, pero desde un punto de atención en tu respiración para que no te pierdas en ese contenido mental. Doctor, el tiempo se nos terminó. ¿El mensaje? El mensaje sería, bueno, considerar la depresión como un trastorno muy serio, pero que tiene una herramienta muy valiosa que de la mano de a veces de los tratamientos o a veces del apoyo médico psicológico puede ayudar mucho a las personas a salir de ese cuadro depresivo independientemente del tiempo que tengan con él. ¿Esto puede de la mano con un psiquiatra, un psicólogo, medicamentos? Definitivamente, el mindfulness es una herramienta de apoyo, no sustituye ni quita ningún otro tratamiento. Incluso a mí me envían colegas médicos, psiquiatras o licenciados en psicología a sus pacientes para apoyarlos con del mindfulness y ellos siguen tratando a su paciente con muchos mejores resultados. ¿El teléfono de tu oficina? Sí, es el 1941-2061. Ese es mi teléfono donde me pueden localizar. O mi página web que es www.mindfulnessmonterrey.com.mx. El doctor Javier Gutiérrez Horneras, qué gusto me dio estar aquí con nosotros. Vamos la próxima semana para seguir platicando estos temas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.